Dios les bendiga, chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a su canal de YouTube Mate House, incentivando la educación. El día de hoy tenemos un tema interesante. Continuamos, perdón, el tema de regla de 3. Ahora nos toca la parte compuesta. Hemos hecho dos videos. Una de simple, otra simple, que es inversa y directa. Regla de 3 directa e inversa. Y ahora nos toca la parte de la regla de 3 compuesta. Así que, chicos, sin más preámbulos, sin más que decir, vamos a darle al tema. Regla de 3 compuesta. Vamos a un pequeño recordar, ¿sí? Vamos a un pequeño recordar. La regla de 3 se divide en dos. Una que es la regla de 3 simple, R3S, que es regla de 3 simple. Es donde justamente participan solamente dos magnitudes, ¿sí? Esa, y se divide en dos, ¿no? Regla de 3 simple directa, R3SD, es donde justamente las magnitudes son directamente proporcionales, y R3SI, que es regla de 3 simple inversa, donde las magnitudes son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces, en la simple solamente participan dos magnitudes, mientras que en la R3C, que es la regla de 3 compuesta, participan más de dos magnitudes. Así que vamos a ver regla de 3 compuesta con un ejemplo para poder entender y ejemplificar el tema. Ejemplificar y entender el tema. No, tenemos ahí, me dice el número de obreros, número de días y la obra. Obviamente el número de obreros es una magnitud, ya que podemos variar los obreros, los días también varían, y la obra también, de acuerdo al avance, puede ir avanzando. La obra no va cambiando de acuerdo al avance del trabajo. 27 obreros, 20 días, 300 metros cúbicos. O sea, la obra va a ser una obra de 300 metros cúbicos. No nos dice que, solamente nos dan los datos, los valores de dicha obra, ¿no? La medida de lo que se está haciendo. X obreros, 30 días y 400 metros cúbicos. Si te das cuenta, mi obra cambió. Entonces, lo que nosotros necesitamos en este caso es identificar en qué magnitud está la incógnita. Vemos que la incógnita se encuentra en los obreros. Y de ahí, a partir de ahí, tenemos que ver cómo son esas magnitudes de la incógnita con las otras magnitudes adicionales. En este caso, por ejemplo, obreros con días. Obviamente, si yo trabajo más días, voy a necesitar menos obreros, ¿sí? Si yo trabajo más días, entonces en este caso necesitaría menos obreros. O sea, sería inversamente proporcional. O si tengo menos obreros, voy a trabajar más días, ¿sí? O si yo tengo más obreros, mientras más obreros tenga yo, menos días voy a trabajar. Sería inversamente proporcional. Ahora, los obreros respecto de la obra. Si mi obra es más, mayor cantidad es la obra, entonces obviamente los obreros van a ser más. Sería directamente proporcional. ¿Sí? ¿Capiche? ¿Sí? Entonces, mira, mientras mi obra sea más grande, por ejemplo, yo quiero construir una casa de un piso, entonces voy a necesitar una cantidad de obreros. Pero si yo quisiera hacer una casa de 20 pisos, ya no la vas a hacer con la misma cantidad de obreros, vas a necesitar más obreros y mucho más personas, directamente proporcional. Eso significa de que los obreros son IP a los días y que los obreros es DP a la obra. Entonces recuerda que como los obreros es IP a los días, se multiplica, porque recuerda que la inversamente proporcional se multiplican. Obreros multiplicado por días. Pero los obreros es DP a la obra, y recuerda que DP se divide entre la obra. Y eso es una constante. Lo único que queda aquí es reemplazar obreros por días entre obra. Entonces, obreros X por días, que le corresponde, sería 30 entre obra 400. Igual, porque es una constante, igual obreros 27 por días 20 entre la obra, que es 300. Aquí simplemente simplificar, se va dos ceros, 0 arriba, 0 arriba al otro lado, tercia abajo 1, tercia de 27 9, tercia de 3 no está x1, tercia de 9 3. 3, aquí me queda, si tú observas, 3 por 2 sería 6, y el 4 que está dividiendo en el x vas a multiplicar y x vale 24 obreros. ¿Capiche? ¿Sí? Entonces vamos a ejemplificar con unos problemas, con unos ejemplos aplicativos respecto a la regla de 3. Vamos con un problema. Vamos a ver. Ejemplo aplicativo. 6 obreros pueden terminar un trabajo o una obra en 60 días. ¿Sí? En 60 días.
6 obreros pueden terminar una obra en 60 días trabajando 8 horas diarias. ¿En cuántos días terminarán si aumenta a 8 los obreros? Entonces recuerda siempre la condición y el supuesto. Identificamos las magnitudes, luego de identificar las magnitudes ponemos la condición y abajo de la condición el supuesto es donde está la incógnita. Vamos a ver. Magnitudes, 6 obreros, entonces tenemos número de obreros. Pueden terminar una obra en 60 días, número de días, trabajando 8 horas diarias. 8 horas diarias porque las horas diarias también pueden variar. 6 obreros, 60 días, 8 horas diarias, la condición porque ahí no hay incógnita. ¿Cuántos días? Ponemos acá en días X. Terminarán si aumenta a 8 los obreros. Ahora los obreros van a ser 8. No 14 porque no dice aumenta en 8. O son 8 más, si no dice aumenta a 8, o sea, es decir, ahora los obreros van a ser 8 personas y trabajan 4 horas diarias más cada día. Mira que dice que van a trabajar 4 horas diarias más. Si trabajaban 8 o 6 personas, ahora van a trabajar 4 más, pero van a ser 8 obreros, entonces sería 12 horas diarias. Entonces, como vemos, identificamos la magnitud donde se encuentra la incógnita, que es en días. Y de ahí empezamos a comparar respecto a las otras magnitudes. Días respecto con los obreros. Lo hemos visto en el ejemplo anterior. Los obreros con días son IP. Es decir, que si mi número de obreros son más, obviamente voy a trabajar menos días, pues. A mayor personal, menos tiempo, más rápido haría mi obra. Ahora los días respecto a las horas diarias. Si yo trabajo más horas diarias, ¿sí? Lo voy a hacer en menos días. Supongamos que estás pintando una casa. Entonces, si trabajaras 5 horas diarias, te vas a demorar una cantidad de días. Pero si trabajaras 9 horas diarias, o sea, si aumentas el tiempo de trabajo diario, de horas diarias, obviamente lo harías en menos días, pues sería inversamente proporcional. Es decir, días por obreros y días por horas diarias. Se multiplican, ¿no? Obreros se multiplican por días y se multiplican por horas diarias y es una constante. Entonces, en este caso sería 6 obreros por 60 días que le corresponde a los obreros y por las 8 horas diarias que trabajan. Recuerda que esa era la condición. Igual ahora en el supuesto que sería 8 por X por 12. Se va el 8, sexta de 12 una, doceava de 12 una, doceava de 60, 5, 5 por 6 sería 30 días. Ya está. Papichi. Problema facilito, ¿verdad? Problema re easy. Vamos con una forma práctica, ¿sí? Ese es, hemos visto en el ejemplo anterior, vamos a regresar un ratito al ejemplo anterior y con donde pusimos la regla compuesta, hemos visto de que se necesita identificar, en este caso, identificar dónde está la incógnita, qué magnitud, y de acuerdo a eso trabajar cada incógnita con las demás magnitudes. O sea, por ejemplo, en el ejemplo aplicativo número 1, la incógnita estaba en los días y teníamos que ver cómo eran los días con los obreros y P o de P, y los días con las horas diarias y P o de P. ¿Sí? Por ejemplo, si un problema te dijera, ya no te mencionaba también la obra o la dificultad o la eficiencia, hay que relacionar. Buscamos la magnitud donde está la incógnita y de ahí empezar a ver si es IP o DP y así donde está la incógnita con las demás magnitudes que el problema me menciona. Si hubieran 6 magnitudes, tendríamos que hacer varias comparaciones. Entonces, una forma práctica para ya nosotros no estar haciendo ubicando la incógnita y estar comparando si es inversa o directa con las demás magnitudes, es lo siguiente. Si vamos a poner, ¿no? Las magnitudes que por lo general entran en un problema de regla compuesta. Obreros, días, horas diarias, eficacia y dificultad. Entonces vamos a poner acá a 1, a 2, a 3, o sea, los valores de la condición. ¿Sí? Y acá abajo sería el supuesto, pero aquí ya no le vamos a poner X, simplemente le vamos a poner en la primera donde va la condición, todo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y donde va el supuesto B1, B2, B3, B4, B5, B6, y cualquiera de ellos va a ser la incógnita. ¿Sí? Entonces, forma práctica es entre obra y eficacia, una línea divisoria, y aquí ponemos ahí, por ejemplo, donde está obreros, días, horas diarias y eficacia. Eso es todo respecto al trabajador. O sea, cuántos trabajadores son, obreros son, cuántos días van a trabajar, cuántas horas diarias van a trabajar y cuál es su rendimiento o su eficacia o su eficiencia del trabajador. A partir de la línea divisoria o línea puntiaguda para allá es respecto al trabajo. ¿Cuánto es el trabajo, cuánto es la obra y cuán dificultosa es la obra o cuál es la dureza de la obra? Estamos. Entonces, si nosotros lo arreglamos de esa forma, entonces
va a haber una forma práctica. Ya no vamos a estar evitando ver, por ejemplo, cómo son los días con la obra, cómo son los días con la hora diaria, los días con la eficacia, los días con la dificultad, los días con los obreros, suponiendo de que la incógnita está en los días, pues no, si la incógnita está en los días, ya no voy a tener que identificar cómo son los días con los obreros, los días con las horas diarias, los días con la eficacia, etc. Entonces, se va a dividir de la siguiente forma. Entonces, donde está el trabajador, o sea, A1, A2, por A3, por A4, y eso se va a dividir donde está el trabajo, que sería la obra, A5 por A6. Es decir, si te das cuenta, días, obreros, horas diarias y eficacia son IP, porque se están multiplicando. Y la obra y la dificultad van a ser inversamente proporcional o DP a obreros, días y horas diarias y eficacia. ¿Sí? Y eso va a ser igual. Eso va a ser igual a ¿quién? A B1 por B2, por B3, por B4, entre B5, B6. Ahí está. Entonces, forma práctica, ¿no? Ya no estamos identificando quién es IP y quién es EP, sino forma práctica. Ubicamos los datos, los ordenamos de esa forma y luego aplicamos la siguiente división. Vamos con un ejemplo para entenderlo bien. Dice, 40 campesinos pueden sembrar una parcela de forma rectangular en 8 días. ¿Cuántos campesinos de doble de eficiencia que los primeros podrán sembrar en 16 días una parcela rectangular de igual ancho y doble de largo? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo sería, chicos, acá? Y nosotros identificamos, en este caso, que el problema nos habla de un número de campesinos que vienen a ser los obreros. Pueden sembrar una parcela rectangular en 8 días. No me menciona horas diarias, así que no lo voy a poner. Pero en la pregunta dice doble de eficiencia que los primeros. Me habla de la eficacia o la eficiencia. Y también dice una parcela rectangular del doble de ancho que el de doble de largo que el primero. O sea, me habla de la obra. Entonces vamos con la condición. 40 campesinos en 8 días van a sembrar un terreno rectangular, dice. Ahora, ¿cuál será la eficiencia de estos campesinos? Como no me menciona, sería el 100% de eficiencia. O sea, ellos, el 100% de eficiencia, ellos están al 100%, están trabajando al 100%. Y están haciendo una obra rectangular. Y una obra rectangular tiene una base y tiene una altura. Entonces la obra sería base por altura, que viene a ser el área, pues, ¿no? Porque están haciendo un terreno rectangular, me dice. ¿Qué estarán haciendo el terreno rectangular? No sabemos, pero vamos a ponerle área. Ahora dice, ¿cuántos campesinos? Aquí sería el supuesto. ¿Sí? Lo primero viene a ser la condición. Aquí sería el supuesto. X son los campesinos del doble de eficientes. Si los primeros están al 100%, pues estos van a estar al 200%. Y podrán sembrar en 16 días, ya no van a ser 8, sino 16 días, una parcela rectangular de doble de largo. El ancho es el mismo. Entonces, si el primero tenía un largo B, ahora este va a tener un largo 2B y el ancho va a ser H. Entonces la obra va a ser 2B por H. Y por lo que hemos visto en la parte de arriba, entonces se multiplica. ¿Quién se multiplica? Obreros, días, horas diarias, eficacia. Pero como no hay horas diarias, entonces se multiplicaría obreros, días, eficacia. La línea divisoria que está entre eficacia y se divide entre la hora. Es decir, obreros 40 por 8 días por 100% entre la obra que es BH. Va a ser igual aquí al supuesto X por 16 por 200% entre 2 BH. Se va el BH, se va el BH, se va el 100%, 0, 0, 100%, K 0, 0, 100%. Acá tenemos octava de 16, 2, octava de 8, 1. Y acá en donde está el X hay un 2 y hay un 2. 2 por 2, 4. Quiere decir al 40 le sacamos cuarta, que sería 10. Entonces en este caso X va a ser igual a 10. Y abajo acá, recuerda que acá abajo hay un 2. Y ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al 10 de acá. Y X va a ser 20. O sea, 20 obreros. ¿Sí? Capiche. Espero se haya entendido ese problema. Vamos con el problema número 3. Dice el problema número 3. 9 grifos abiertos durante 40 horas han consumido 200 litros de agua. ¿Cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas? Vamos a ver acá. Solution. Entonces, como dicen que son 9 grifos, entonces en este caso los grifos ponemos ahí. Hablamos de grifos, te ponemos número de grifos. Número de días y obviamente la obra. La obra o la cantidad, pues no. Dice, los grifos son 9. En 9 grifos han consumido en 40 días 200 litros. O sea, la obra va a ser 200 litros. ¿Qué van a hacer estos grifos? Grifos son como una especie de caños. ¿Sí? En 90 días han consumido o han
o han desalojado, digamos así, 200 litros. O sea, los grifos vienen a ser como los obreros, que ellos están haciendo el trabajo de consumir 200 litros de agua en 40 días. Entonces, ahora, ¿cuántos litros? Allá, X. Consumen 15 grifos, ahora los grifos van a ser 15 durante 9 horas. Entonces, si tú te das cuenta, entonces aquí hay una magnitud menos, ya no hay eficacia. Entonces, pero recuerda de que ya no hay, y tampoco hay horas diarias, pero sí hay obra. Entonces acá ponemos línea divisoria entre días y obra. Se multiplicaría grifos por días y se divide entre obras. ¿Sí? Los grifos, recuerda que los grifos hacen como los obreros. Entonces sería 9 por 40 entre la obra, que es 200, igual a 15 por 9 entre X, que es la obra. Entonces vemos ahí, simplificamos, novena 1 y novena del otro lado se va. 0 arriba, 0 abajo, cuarta de 4, 1, cuarta de 25. Entonces el X que está dividiendo pasa a multiplicar, allá solamente me quedó 1, y el 15 por 5 sería 75. Es decir, 75 días 75 en este caso litros, 65 litros va a ser consumido por 15 grifos en 9 días. ¿Papichi? Vamos a la siguiente parte, siguientes problemas. A ver, vamos a ver unos problemas acá adicionales y ya con eso estaríamos terminando esta parte de acá. Vamos a ver, problema número 4. ¿Qué dice el problema número 4, chicos? Dice, 4 obreros trabajando 7 horas diarias construyen un muro en 3 días. ¿Cuántos días tardarán 2 obreros trabajando 6 horas diarias en construir un muro igual? Vamos a ver. Número de obreros, número de días y horas diarias. No me mencionan la obra. Me dicen una obra, pero no me dicen qué tipo de obra. Entonces dice, 4 obreros trabajando 7 horas diarias construyen un muro en 3 días. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuántos días? X en días. Tardarán 2 obreros, acá 2, trabajando 6 horas diarias. En horas diarias 6. Y ya está. Construir un muro igual. O sea, la obra es la misma, ya no se pone obra. Y recuerda que por lo que vimos lo que vimos unos minutos atrás, recuerda de que es obreros, días, horas diarias, eficacia, obra y dificultad. Pero no hay obra ni dificultad. Entonces simplemente sería obreros por días por horas diarias. ¿Sí? Si hubiera obra, entre la obra. Si hubiera eficacia, por luego entre, ¿no? Ya está. Entonces sería 4 por 3 por 7 pero igual a 2 por X por 6. ¿Listo? Si tú te das cuenta, 3 por 4 es 12. ¿Sí? 3 por 4 es 12 y acá 2 por 6 es 12, así que se simplifica y X vale 7 días. Es decir, en 7 días 2 obreros harán el mismo muro trabajando 6 horas diarias. Vamos con el siguiente problema. 15 obreros han hecho la mitad de una obra trabajando 20 días. En ese momento abandonan la obra 5 obreros. ¿Sí? 5 obreros. ¿Cuántos días tardarán los restantes en terminar el trabajo? Vamos a ver acá. Me habla de obreros, me habla de días y también me habla de obra porque me dice mitad de la obra. Dice 15 obreros han hecho la mitad de una obra. Entonces, en 20 días, a la obra le voy a poner 2Y porque no sabemos. ¿Sí? Esos 15 obreros, dice 15 obreros han hecho la mitad de una obra en 20 días. Esos 15 obreros en 20 días han hecho la mitad de una obra. Si la obra es 2Y, entonces ellos han hecho la mitad, que es Y. Dice acá. En ese momento 5 abandonan la obra. 5 obreros abandonan la obra. Ya, si se van 5 obreros, y justamente la pregunta dice, ¿cuánto tardarán los obreros restantes? Se fueron 5, ahora los que restan son 10, pues, porque eran 15, 10 menos 5, 15. ¿Cuántos días, o días X, en terminar el trabajo? Recuerda que los 15 primeros ya han hecho la mitad, han hecho Y de la obra. Como la obra es 2Y, me falta la otra mitad, que sería Y. Entonces, ahora sí, profesor, ahora sí hay obra, línea divisoria, pues. Y recuerda que antes de la línea todo se multiplica y después de la línea se divide. Sería 15 por 20 entre la obra Y igual a 10 por X entre la obra Y. ¿Papichi? Entonces se va el Y. Un 0 arriba, se va el Y y se va el Y. Entonces 15 por 2, 30 días igual a X. O sea, los 10 obreros restantes en 30 días terminan la otra mitad de la obra. ¿Papichi? Muy bien, espero se esté entendiendo. Vamos al siguiente y último problema. Vamos a ver acá. Un pozo de 6 metros de diámetro y 15 de profundidad fue hecho por 18 hombres en 25 días. Si se quiere aumentar en 1 metro el radio del pozo y el trabajo será hecho por 14 hombres,
¿cuántos días demorará? Entonces, el problema nos menciona, chicos, el problema nos menciona que un pozo tiene una forma cilíndrica, ¿sí? Un pozo es forma cilíndrica. Entonces, ahí tenemos un primer cilindro y obviamente el problema dice que el pozo tiene 6 metros de diámetro. Recuerda de que un círculo, ¿sí? El diámetro es 2 veces el radio. Como el problema me dice de que el diámetro es 6, entonces sería 2 veces por el radio, entonces R va a ser 3. O sea, en este cilindro, recuerda de que la base del cilindro es circular, pues. Y el diámetro a veces es el radio. Como el problema me dice que tiene 6 metros de diámetro, y yo no quiero el diámetro, yo quiero el radio. Entonces su radio va a ser 3. ¿Por qué? Porque 6 es igual a 2 veces el radio es 3. Entonces ponemos ahí el radio de la base, que sería 3. Y la altura del cilindro es 15. Ahora, vamos a ver. Número de obreros, número de días y obviamente la obra. Lo que ellos están haciendo un pozo, ¿sí? Entonces, 18 hombres en 25 días hacen justamente ese pozo cilíndrico que tiene radio 3 y altura 15. Entonces, la obra que va a ser el volumen, porque ellos están cavando un hueco, ¿sí? Están cavando un hueco y obviamente están sacando todo lo que está ahí y haciendo un hueco cilíndrico y eso, y lo que están sacando indica lo que es volumen, ¿sí? Lo que rellena el cilindro es lo que han sacado, pues. Entonces, profe, ¿cómo calculo el volumen del cilindro? Pi por radio al cuadrado por altura. Sería pi, radio al cuadrado, radio 3, 9 por altura 15. Ahora dice, se quiere aumentar en 1 metro el radio del pozo. Ahora, segundo cilindro bueno, el mismo pozo, pero puesto segundo cilindro, porque ahora el pozo va a ser más grande. Ahora el radio ya no va a ser 3, sino va a ser 4, porque se está agrandando 1 metro más. Y la altura va a ser la misma, porque no nos menciona el problema si disminuyó o no la altura. Ahora, dice, y ese pozo de 1 metro más grande de radio va a ser hecho ahora por 14 hombres. ¿Cuántos días? Es lo que nos pregunta. Ahora, ¿cuánto va a ser ahora su volumen? Igual, pi por 16, porque el radio es 4, por la altura 15. ¿Capiche? Entonces, vemos de que hay obra, línea divisoria, ¿no? Vemos de que hay obra, entonces la línea divisoria va entre la obra. Entonces, obreros por día entre obra, ¿sí? Sería 18 por 25 entre la obra que sería pi por 9 por 15 igual a 14 por x entre pi por 16 por 15. Se va en este caso, se va el pi con el 9, perdón, el 15, acá también el pi con el 15, tenemos acá novena 1, novena 18, 2, mitad de 2, 1, mitad de 14, 7. Entonces me queda arriba 25 y acá me queda el 16 que pasa a multiplicar. Entonces nosotros tendríamos en este caso que 16 por 25, 400. Y acá había un 7 que está acompañando el x que baja a dividir. 400 séptimo viene a ser x, pero eso sería días, pues no. O sea, quiere decir de que lo van a hacer en 400 séptimos de días. Si lo haces una división, si no me equivoco, sería 30 y tantos días con una fracción adicional, pues, ¿no? O sea, va a ser un número tanto de días, pero con un día incompleto, porque me va a quedar una fracción. Y eso sería la respuesta. Si lo puedes dividir y ahí te va a salir un número entero con un decimal, con una fracción o con un decimal, y eso ya sería tu respuesta, no hay ningún problema. O como está acá, ¿no? 40 séptimos de días. Muy bien, chicos, espero les haya quedado claro el problema, ¿sí? Espero también les haya gustado el video. Aquí ya cerramos el tema de interés con la regla de 3 compuesta. Tal vez estaré subiendo un video adicional con mucho más problemas, otros tipos de problemas respecto a reglas, pero ya va a ser un poquito más adelante. Así que, chicos, sin más que decir, me paso a despedir a todos ustedes. Nos vemos, Dios les bendiga. Recuerda que Cristo te ama, así que